Hermanos, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra reunión de hoy, en la que continuamos con el estudio del libro del Génesis. Pero antes de comenzar, vamos a hacer una oración inicial. Va a estar a cargo de nuestro hermano Graciano. Adelante, Graciano. Gracias, Manuel Pablo. Hermanos, buenas noches. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para estudiar la Sagrada Escritura y recibir la presencia de Dios que se manifiesta mediante tu palabra. Abre nuestros corazones para recibir el amor de Dios y que lo hagamos realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos con tu palabra, de manera que seamos signos de tu presencia en nuestras familias. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Graciano. Hermanos, buenas noches. Entonces retomamos nuestro estudio y nuestra reflexión sobre el libro del Éxodo. Como dijimos el jueves pasado, en que empezamos a leer este libro, Moisés es el personaje principal. No solamente de este libro, sino de todo el Antiguo Testamento judío. Es un personaje importantísimo. Y dos cosas lo caracterizan por sobre todas las demás. Número uno, como vamos a ir leyendo, se constituye en el libertador del pueblo. Y número dos, es a través de Moisés que el Señor nos enseña, que nos da sus enseñanzas, su ley, la Torá. Esas son las dos características que compartimos de Moisés y vamos a ir aclarando más y más en el transcurso de las semanas en que leamos el Éxodo. Lo vamos a tener todos clarísimo, ¿no? Ahora es casi como un anticipo, pero vamos a ver qué es así. Miren, el jueves pasado comenzamos, vamos a hacer un brevísimo repaso de los tres primeros capítulos que vimos y discutimos juntos. Primero empieza el libro empalmando perfectamente con el libro anterior, el libro de Génesis. Entonces nos habla de las 12 tribus, de las 12 tribus que vienen de Jacob, de Israel, ¿no? Nos habla de cómo estos hebreos, estos israelitas vivían sufriendo tanta opresión en Egipto y nos presenta el tema como que el clamor del pueblo llega a Dios, ¿no? Más de 400 años y Dios voltea y dice que sufren, ¿por qué sufren? Es una forma de presentarlo muy simpática, pero que definitivamente si lo pensamos no es nunca así. No es que el Señor se distrajo 400 años. Nos habla en el capítulo 2 del nacimiento de Moisés y cómo es salvado de las aguas por la hija del faraón egipcio, cómo Moisés tiene un altercado y mata a un oficial egipcio y a partir de eso huye hacia el este a la zona que se llama Madián. Y en Madián conoce a una familia, un sacerdote de Madián y sus 7 hijas, se casa con la mayor, tiene 2 hijos y lo que adelantábamos, el pueblo se queja de las desgracias que sufren y esto llega a Dios y Dios voltea y dice, ¿qué pasa? Los voy a atender. Entonces se presenta con Moisés en esa zarza ardiente que le llama la atención a Moisés, una zarza, unas pajitas,
en una tierra tan árida, con mucho calor. Entonces se enciende. Lo normal es que si algo se enciende, como pajitas, se apaga muy rápido, pero esa zarza no se apagaba y le llama la atención a Abraham. Y Abraham se acerca para ver qué pasa. Y así es como tiene ese primer contacto con Dios. Y nos quedamos aquí, hermanos. Nos quedamos en esta perícopa, que es la final del capítulo 3, la revelación del nombre divino. Porque el Señor le da a Moisés el encargo que vaya y le diga al faraón, libera a mi pueblo. Y Moisés le pregunta, ¿pero cuál es tu nombre? Me van a preguntar cuál es tu nombre. Y aquí vimos que el Señor le contesta y le dice, yo soy, ¿no? El Señor de los Hebreos vino a nuestro encuentro. Yo soy el que soy. Acá está. En el primer párrafo, la tercera línea. Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y les decía, de ahí viene el nombre sagrado, que son realmente cuatro consonantes. Y, H, W, H. Yahvé lo pronunciamos nosotros, que sería la forma correcta. Pero a partir de esas cuatro consonantes, si ustedes juegan, si tienen al frente un papel que sería bueno, y yo les digo, mira, pongan Y, estoy haciéndolo yo, H, W, H. Tienen las cuatro consonantes. Inserten una A entre la Y y la H. Inserten una E entre la W y la H. ¿Y qué nombre queda? Yahvé. Ahora, en el mismo ejercicio, escribimos YHWH. Insertemos entre la Y y la H una E. Entre la H y la W una O. Y entre la W y la H una A. Y lo leemos y las mismas consonantes por las vocales que hemos insertado ya no se leen Yahvé, se leen Jehová. Jehová, Jehová, Jehová. Y ahí está el origen del nombre que le ponen a Dios los hermanitos protestantes. Jehová, que a veces hasta nos saca ya, nos irrita, ¿no? Porque tanto le llama Jehová si es Yahvé. Incluso algunos católicos se confunden y también le llaman Jehová, pero al final el nombre correcto es Yahvé, pero tampoco es cuestión de más problemas. Miren, cuando recién había sido nombrado, varios de ustedes conocen esa historia, ¿no? Recién había sido nombrado el Papa Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger como Papa, y se puso el nombre de Benedicto XVI en Roma. Una de las primeras visitas que recibe es el rabino jefe de la sinagoga de Roma. El Papa recibe una visita del rabino número uno de la sinagoga de Roma. Y en el diálogo que tienen, cuenta el Papa que el rabino judío le pide, por favor, que considere que no estén llamando Yahvé al Señor, porque ese nombre es sagrado. Entonces, en el diálogo, el mismo judío le recomienda, y el Papa en toda su formación impresionante, porque era un supergenio, al toque se da cuenta, pero con tremendo respaldo bíblico, en un minuto el rabino le justifica por qué el nombre de Dios es sagrado, que no se debe pronunciar, y pide que cuando nos refiramos a Él, lo hagamos como el Señor. Y el Papa aceptó.
lo conversó internamente en la cúpula del Vaticano. O sea, no es un tema tan antiguo. Imagínense, el Papa Benedicto XVI, acá nomás, todo lo hemos conocido. Una persona tan preparada. Bueno, el Papa, como les digo, lo conversa con la curia, con sus más cercanos, se ponen de acuerdo y sacan esto como una disposición del Vaticano. Nos referiremos a Dios o en nombre de el Señor. Y es por eso que en las Biblias últimas, que son muchas, nosotros ya no vemos Yahvé, sino vemos el Señor. Pero ¿cómo lo escriben? Las 5 letras en mayúscula, Señor. No es una S mayúscula y después minúsculas. Yo acá mismo fallo porque lo escribo en minúsculas, pero la forma correcta es escribirlo en mayúsculas, el Señor. Esa es la forma en que a partir del Papa Benedicto XVI la Iglesia nos instruye a llamar a Dios Padre, el Señor. Y luego cuando hablamos de Jesús, Jesús nuestro Señor. Pero todo viene de ahí, ¿ok? Las 4 consonantes sagradas, como son 4, se le llama el tetragrama, tetra de 4, tetragrama sagrado, en latín, tetragramaton, tetragramaton, que es lo mismo, 4 letras, 4 consonantes, yo soy el que soy. Y lo que añadía, y se lo pongo, porque es muy, muy rico este tema, es que cuando leemos el yo soy el que soy, de verdad que nos parece, no sé, por lo menos a mí, me parece un poco plano, ¿no? Le falta dinamismo, le falta inspiración. Entonces a ese nombre de Dios no faltan los estudiosos que lo adecúan un poquito y nos dicen el nombre de Dios, yo soy el que soy, yo soy el que estoy, yo soy el que estaré. Y le añaden, yo soy el que estaré siempre con ustedes. Se los comenté el jueves pasado, pero quería ahora tranquilo, empezando esta reunión, volverlo a poner sobre la mesa, porque es un tema de la mayor importancia. Nuestro Señor se llama, yo soy el que estaré siempre con ustedes. Y como les recomendaba, lean el último versículo del último capítulo del Evangelio según Mateo, o sea, cuando termina Mateo, el último versículo de Mateo. Y dice, yo estaré, dice Jesús, yo estaré siempre con ustedes hasta el final de los tiempos. ¿Qué tiene que ver eso con esto? Para mí, absolutamente. Porque en esas palabras de Jesús nos da el nombre de Dios. Yo soy el que estaré. Bueno, pero les doy la palabra, hermanos, a ver, como para romper hielo. Gracias. Adelante, Graciela. Gracias, Manuel Pablo. ¿Podrías instruirnos un poco más? El rabino no estaba de acuerdo con que a Dios se le llame Yahvé y prefería que la iglesia cambie el nombre. ¿Eso es lo que entendí? Efectivamente. No estaba de acuerdo que se le llame Yahvé, no tanto así, sino que no se mencione su nombre. A eso iba el pedido. El nombre de Dios es sagrado. No lo manoseemos, no lo estemos usando a cada rato. El Señor nos dijo que se llama YHWH, ¿no? Pero no digamos ese nombre es impronunciable.
Ese nombre es sagrado. Si queremos referirnos a él, pongámonos de acuerdo todos y llamémosle el Señor. Y en ese acuerdo se invitó a los judíos, a los evangélicos, protestantes y católicos, a todos. Nuestro Dios es el Señor, que viene a ser Adonai, ¿no? No es un invento, es un nombre bíblico, es un nombre bíblico también. Adonai es la traducción literal de Adonai, perdón, el Señor es traducción literal de Adonai. Y el rabino pide eso, y el Papa lo evalúa en su tremenda inteligencia y conocimiento, porque vaya Benedicto por haber sido preparadísimo en la Biblia, preparadísimo en la teología cristiana, y lo entendió al toque. Y muchísimos hermanos protestantes evangélicos también lo recibieron de la mejor manera. Y si los otros, bueno, Biblias antiguas te llenan con Yahvé o con Jehová, pero de verdad Biblias mucho más actuales usan el término Señor, sea Biblia hebrea, sea Biblia protestante, sea Biblia católica. Yo les digo, en mi experiencia, a mí lo que más me molestaba, lo confieso, ¿no? Lo que más me molestaba cuando leía una Biblia protestante, es que me metían a Jehová hasta en la sopa, ¿no? Qué bárbaro. Porque Jehová, cinco veces en cada línea. Que es una exageración. La Biblia de Jerusalén, por ejemplo, tiene a Yahvé cinco veces en cada línea. Pero ya en la versión última, que es esta que les recomendé, la Biblia de Jerusalén, la gran aventura, usa mucho el término el Señor. Es que se adecúan al pedido que recibió el Papa Benedicto, que lo evaluó y lo conversó internamente en la iglesia y dijeron que es un excelente consejo, es una excelente sugerencia, implementémosla, ¿no? Y por eso yo se los transmito. Nosotros que estamos en formación, tenemos que conocer esto. Y lindo si es que empezamos a hablar de el Señor, más que Yahvé, Yahvé, Yahvé. Además, hermanos, última cosa, quitamos un tema que nos separa en el diálogo con un protestante. Un católico se da cuenta de que su interlocutor es protestante y llama a Jehová a Dios. Ya no tiene que decir más. Pero si decimos el Señor, no se imaginan cómo la distancia se acorta. Eso es lindo. Y en las Biblias, en las últimas versiones, repito, está siendo así. Entonces es mucho más fácil leerla, ya no te choca. Sobre eso, el nombre divino, ¿alguien más quisiera intervenir? ¿Queda claro? Disculpa, Manuel Pablo, te insista. Las cuatro letras, la Y, la H, la W y la H, son las primeras letras de cuatro palabras en hebreo. ¿Es verdad eso? O sea, son las cuatro palabras en hebreo que significa yo soy el que soy. No, no, el Señor lo da como cuatro, su nombre son cuatro consonantes. A ver, pronuncia cuatro consonantes, es impronunciable, pues. Cualquier palabra sin vocales, la vocal le da el sonido. Junta cuatro consonantes y pronúncialas. La pregunta es, ¿por qué Dios le dio a Moisés su nombre en cuatro consonantes? Para que no se pronuncie, pues. Y nosotros que somos majaderitos, pero ya, así que cabeza de piedra, ¿no? Dale y dale. Ah, Señor, tú pusiste consonantes
Pero yo como quiero decir tu nombre, le voy a poner vocales intermedias. Y salió el término lindo, Yahvé. Y el judío dice, está bien, es la pronunciación. Pero el Señor cuando no le puso vocales, no quería que se pronuncie. Entonces llamémoslo Señor. Ese es el tema. No sé, salvo mejor opinión, ¿ah? Estamos en diálogo. Yo nunca tengo la última palabra, puedo estar equivocado, puede ser opinión de parte, pero sería bonito si hay otras posiciones que abunden, que apoyen, que digan otra cosa en buena hora. Aquí lo más importante es que aprendamos todos lo mejor, que tengamos mucha más solidez. Yo les digo, y como les he comentado, yo estoy cansado de las peleas entre católicos y protestantes, porque si el nombre de Dios es Yahvé o Jehová, y es una tontería, es una falsa discusión. Son las consonantes perdón, son las vocales que insertamos para que suene de una u otra manera. La base son las cuatro consonantes que todos respetamos, judíos, protestantes, católicos, todos protestamos las cuatro consonantes del tetragrama sagrado. Pero si le metes una u otra vocal, suena diferente. ¿Algún comentario? Sería bueno, hermanos, sería bueno que no se nos pase como por agua tibia esto, ¿no? Mañana, la próxima les pregunto y ya se olvidaron. Eso no vale, pues están haciendo un esfuerzo, hagamos que valga la pena. Cuchi, adelante, por favor. Muchísimas gracias. Eh, yo entiendo hasta ahora todo, pero ya me quedó el nombre de Adonai, porque sí que lo he escuchado, pero en las iglesias, si así se le llama, no lo sé, adventistas, usan el nombre de Adonai. Ahora quisiera que me aclarara, porque ya antes de que se me confunda más. Gracias. Claro, Cuchi. No, nosotros no usamos el término Adonai, usamos el término Señor. O sea, no nos confundamos. ¿Para qué nos confundimos? Por gusto. ¿Qué volumen? ¿Cómo se llama el Señor? ¿Cómo se llama Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? El Señor. No nos compliquemos. Que viene de un término hebreo Adonai, hebreo o arameo Adonai, pero no le busquemos la quinta pata al gato. Eso es lo que quiero transmitirles. Augusto, adelante. Buenas noches. Digamos que el término Adonai se encuentra principalmente en el Antiguo Testamento, prácticamente nada más en el Antiguo Testamento, ¿no? Que es el término usado por los judíos. Adonai significa Señor. Cuando el Nuevo Testamento se escribe, que se escribe en griego, se utiliza Kyrios. Y ya después ya lo traducen al latín y después a nuestros idiomas, a los demás idiomas, para nosotros es Señor. Es lo mismo, ¿no? Es por eso cuando dicen Jesucristo el Señor, en realidad estás diciendo Jesucristo, como si estuvieras diciendo Jesucristo Adonai del Antiguo Testamento, o sea, estás diciéndole que Jesucristo es Dios, ¿no? Porque Adonai generalmente es utilizada para referirse a Dios también, es una forma de referirse a Dios, como hay otras formas también, en el Antiguo Testamento hay muchas formas que por respeto no utilizaban el tetragrámetro algunas veces y utilizaban Adonai, Elohim, eh,
El, ro- varios términos. el ROI, varios hay, sí. Sí. Sí, Augusto, así es. Pero hay que tenerlo claro, nada más. No, no debiera ser un tema de separación, de discusión, no debiera ser. Si tenemos una buena formación, nos ponemos por encima de esas tonterías. El resumen entonces, el nombre de Dios, Dios mismo lo define en cuatro consonantes. Y yo les repito, vayan a pronunciar cuatro consonantes. No tiene pronunciación. ¿Y por qué Dios lo hizo así? Porque no quería que se te diga su nombre, porque su nombre es sagrado. Y es lo que el rabino judío le comentó al Papa Benedicto en su momento. Santo Padre, el Señor no quería que se mencione su nombre, es un nombre sagrado, son cuatro consonantes. Se ha forzado en el transcurso de los años y le han puesto unas u otras vocales. Muchos le llaman Yahvé, otros Jehová, pero el Señor no quiere que se pronuncie. Respetémoslo. ¿Cómo hablemos de él? El Señor. El Papa dijo, ya. Ese es el mensaje, hermanos. ¿Qué nos queda a nosotros como buenos y obedientes seguidores de la iglesia? Seguir esa idea y hablar del Señor. Y claro, tú dices, oye, yo le digo Señor a mi jefe, le digo Señor hasta al que cuide mi edificio. No, Señor. Pero el Señor Dios es con mayúsculas. Pueden chequear en sus Biblias, sobre todo si son Biblias más recientes, sea católica, sea protestante, sea judía, van a leer el Señor. A ver, ¿alguien más, hermanos, para que quede recontra claro? Escuche, adelante. Solo dar las gracias. Ya me quedó recontra claro. Gracias. Qué bueno, Cuchi, qué bueno, gracias. Y para los demás, recontra claro, Sí me quedó claro, profesor, porque ahora sé que es el Señor en letra mayúscula. La verdad que es muy, muy lindo esta parte. claro, gracias, Mary. Pero ya sabemos que, leyendo el capítulo 3 del libro del Éxodo, detrás de esas cuatro consonantes está el término que la misma Biblia nos enseña, yo soy el que soy. Y que nos invitaba a jugar con esto, yo soy el que soy, yo soy el que estoy. Como explicó Augusto la vez pasada, en el idioma original hebreo, el verbo ser y el verbo estar son uno solo, se confunden. Entonces, yo soy el que soy, yo soy el que estoy, yo soy el que estaré, yo soy el que estaré siempre con ustedes. Me parece maravilloso. ¿Quién es tu Dios? Mi Dios se llama Yo soy el que estaré siempre con ustedes, como termina Mateo, hasta el final de los tiempos. Qué lindo, qué lindo. Qué esperanza. El Señor nunca nos abandona. Está con nosotros hoy y estará siempre, hasta el final de los tiempos. Ujú. Bueno, Bien, profesor, esa parte está buenísima. claro. Por eso Hasta el final de los tiempos. Sí, es muy bonito yo eso. insisto por eso, de verdad, con el riesgo de caer majadero ya, pero es que es No, no, recontra importante, hermanos. Es recontra importante, súper trascendente. Estudiamos la Biblia, estamos en el capítulo 3 del libro del Éxodo y se produce este diálogo. Y si lo pasamos por agüita tibia, sería una irresponsabilidad.
Porque qué mejor momento que este para detenernos y hablar. Y luego vamos a tener mucho más asidero. Por ejemplo, cuando en el Evangelio según Juan, Jesús se habla, Jesús se presenta a sí mismo como yo soy. Yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy 7 veces. Y cuando en el Evangelio según Juan apresan a Jesús, la pregunta que hace el grupo que iba a apresarlo, ¿quién es Jesús de Nazaret? Y Jesús se levanta y dice, dando un paso al frente, yo soy. Y Juan nos cuenta en su Evangelio que ante ese yo soy de Jesús, los soldados del templo caen de rodillas, porque es el nombre de Dios. Se dan cuenta cómo las cosas tienen tanta fuerza y permiten, a partir de comprender mucho más esto, permiten entender mucho mejor el propio Nuevo Testamento, la propia figura de Jesús, los 7 yo sois con los que Jesús se presenta en el Evangelio según Juan. Es un temazo. Bueno, vamos a continuar. Graciano. Disculpa que te interrumpa, pero a mí me parece impresionante, ¿no? Una cosa extraordinaria que Dios en su nombre nos transmita ese mensaje de eternidad y de esperanza para nosotros, ¿no? O sea, lo puede hacer de otra forma, pero justamente en su nombre. Yo acabo de entenderlo, Manuel Pablo, muchas gracias por la explicación que nos has hecho. No, gracias, Graciano. No, miren, como yo repito, ¿no? Disculpen que cae con el riesgo de caer majadero, pero me doy cuenta, ¿no? De repente alguien está distraído. No, lo repito, para que se produzca una reacción como la de Mary, como la tuya, que digan, ya entiendo. O sea, eso es una satisfacción enorme. Y podernos ayudar de un poquito, porque a mí también me lo han enseñado, me lo han hecho ver, pero me parece tan importante. Y esa relación con la última línea del Evangelio según Mateo, sí, ese es un hallazgo mío, pero no creo que sea el único, ¿no? Yo soy un lector atento, pero yo creo que cualquier lector atento, teniendo claro este Éxodo capítulo 3, luego se da cuenta de lo que quiere decir Mateo en su último versículo. Yo soy el que estaré siempre con ustedes hasta el final de los tiempos. Maravilloso. Mateo despide a Jesús diciéndolos, Jesús es Dios. Cosa que podría no quedar tan clara. Y miren, Mateo lo hace al final de su evangelio, Juan lo hace al principio. Si me siguen, ¿no? Juan hace al principio cuando dice, al principio era la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Desde el comienzo, Juan nos dice, Jesús es Dios. Mateo no, Mateo va descubriendo. Cuando es bautizado Jesús, luego a la mitad del relato del Evangelio de Mateo, aparece Pedro diciendo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y luego en la despedida, más claro, Jesús se despide diciendo, yo soy Dios, yo soy el que estaré siempre, hasta el final, siempre con ustedes. Y acá no estamos, Perdón, Manuel Pablo. sí, sí, Julieta. Realmente qué maravilloso nombrarse de esa forma. Yo soy, dos palabras nomás, que para muchos, ¿qué significa eso, no? Pero cuando tú dices que estaré con ustedes siempre hasta el final de la vida, pero es una cosa hermosa.
qué lindo, Manuel Pablo, qué bonito. Sí, Julieta, así es. Miren, hermano, los invito una vez más. A ver, los invito a todos. La Biblia que tengan cerca. Hablan Evangelio según Mateo, última línea. Que es casi mejor busquen Marcos. Marcos y la página anterior, ahí está. Más rápido. Hablan su Biblia en Marcos y la página anterior termina Mateo. Y lean el último versículo. ¿Cómo terminamos el ejercicio? Pero para que nos quede claro que no son palabras, no es un palabreo mío, ¿no? Que no me gusta, ¿no? Yo trato de que compartamos esta sabiduría bellísima de la misma Biblia. Al final nosotros somos nada más instrumentos de la palabra. No sé, ¿alguien ha encontrado? La versión que sea, mejor todavía. Manuel, en mi Biblia dice, y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, o sea, en presente, actualmente. O sea, todo el tiempo Él está con nosotros. Claro, mira el anciano y lo que dice, ¿no? Yo estoy en presente, pero hasta el fin del mundo. O sea, el sentido es el mismo que les transmitía yo. Yo estaré siempre con ustedes. Estoy y estaré, ¿no? Es lo que has leído. Está clarísimo. ¿Alguien más en otra versión? ¿Eh? Marcos, dijiste en el último capítulo. No, Mateo. Le decía como referencia encuentran Marcos y la página anterior es Mateo de la última línea, el último versículo. No es tan difícil, hermano. A ver, Sí, 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 la mía dice, y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿y qué Biblia es ella, sé? La mía es la Biblia de nuestro pueblo de Luis Alonso Schockel. Y dice, yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del Fin mundo. del mundo, sí. Miren, qué lindo. Y así pueden ir buscando en una y otra. Las palabras pueden cambiar porque es una traducción diferente, pero el sentido es exactamente el mismo. Es lindísimo. Cuando nos dicen quién es Jesús, para Mateo. Y yo digo, para Mateo, Jesús es Dios. Oye, ¿dónde dice en el último versículo? Tengo otra Biblia latinoamericana que también uso y ahí dice, y enséñeles a cumplir todo lo que les he encomendado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Claro, y dice, muchas gracias. Otra vez, no, yo estoy, o sea, estoy es presente, no es futuro. Pero es un presente con truco, porque yo estoy con ustedes siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Es un estoy en futuro, en un presente futuro a la vez, ¿no? Estoy con ustedes hoy y estaré con ustedes siempre, siempre, todos los días. No hay un día que me olvide, no hay un día que me distraiga, no hay un día que me descuide. A gusto. Aquí lo estoy revisando en griego y dice el ego en mí es yo, el yo soy, ¿no? El que dice Jesús, el que Juan lo repite tanto en el Evangelio. Y dice, aquí está el ego, o sea, yo, dice, con, 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 con ustedes estoy, o sea, no es yo, no, con ustedes soy, perdón. Ya, y de ahí ya sigue. eh,
todo el tiempo hasta el fin de las eras, ¿no? Es lo que dice, pero ahí mezcla el yo con ustedes, soy todo el tiempo hasta el fin hasta el fin de las eras, ¿no? O sea, mezcla el nombre de Dios y lo mezcla con ustedes, ¿no? Para eso, o sea, yo soy con ustedes, o sea, yo estoy con usted, yo con ustedes soy hasta el fin de las eras. O Claro, sea, claro, en el griego, pues es un poco, digamos, traduciendo al español de esa forma, lo traducen más bonito, ¿no? Porque se nos confundiría de cómo se escribe en el griego directamente. claro. Y ahí está el tema del verbo ser y el verbo estar, que para nosotros en castellano son dos y para ellos es uno. Ahí está el tema. Pero sí, les digo, véanlo, véanlo, véanlo todo lo que puedan, vean todos los orígenes, todas las explicaciones, porque es ganancia para cada uno. Es ganancia personal, linda. Bueno, entonces avanzamos. Ese fue el capítulo 3 con el que nos quedamos. Miren, le hemos dedicado un buen rato ahora, pero es que ese tema es tan importante. De verdad que espero que lo hayamos aprovechado. Y continuamos con el capítulo 4 que aquí nos quedamos. El poder dado por Dios a Moisés. Son dos diapositivas. ¿Quién pudiera leer? Yo puedo leer. Gracias, adelante, sí. El poder dado por Dios a Moisés. Pero Moisés respondió, y si se niegan a creerme y en lugar de hacerme caso me dicen, no es cierto que el Señor se te ha aparecido. Entonces el Señor le preguntó, ¿qué tienes en la mano? Un bastón, respondió Moisés. Arrójalo al suelo, le ordenó el Señor. Y cuando lo arrojó al suelo, el bastón se convirtió en una serpiente. Moisés retrocedió atemorizado, pero el Señor le volvió a decir, extiende tu mano y agárrala por la cola. Así lo hizo, y cuando la tuvo en su mano, se transformó nuevamente en un bastón. Así deberás proceder, añadió el Señor, para que crean que el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, se te ha aparecido. Después el Señor siguió diciéndole, mete tu mano en el pecho. Él puso su mano en el pecho y al sacarla estaba cubierta de lepra, blanca como la nieve. Enseguida el Señor le ordenó, vuelve a poner tu mano en el pecho. Así lo hizo Moisés, y cuando la retiró, ya había recuperado nuevamente su color natural. Estos son signos que da Dios. Continuamos, Graciano. Entonces el Señor le dijo, si se niegan a creerte y no se convencen ante la evidencia del primer prodigio, el segundo los convencerá. Y si a pesar de estos dos prodigios permanecen incrédulos y no te escuchan, saca del Nilo un poco de agua y derrámala en la tierra. Y al caer en la tierra, el agua que saques del Nilo se convertirá en sangre. Miren, el poder dado por Dios a Moisés. Y continuamos leyendo. Aarón, intérprete de Moisés. Acaba de suceder algo que hay que estar atento también, porque si no se nos pasa, y de verdad que daría mucha pena que se nos pase. ¿Cómo interviene Aarón como intérprete de Moisés y por qué? ¿Quién puede leer? Yo. Moisés dijo al Señor, perdóname, Señor, pero yo nunca he sido una persona elocuente, ni antes ni a partir del momento en que tú me hablaste. Yo soy torpe para hablar y me expreso con dificultad. El Señor le respondió, ¿quién dio al hombre una boca? ¿Y quién hace al hombre mudo o sordo, capaz de ver o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora ve.
Yo te asistiré siempre que hables y te indicaré lo que debes decir. Pero Moisés insistió, perdóname, Señor, encomienda a otro esta misión. El Señor se enojó con Moisés y exclamó, ¿acaso no tienes a tu hermano Aarón el levita? Yo sé que él tiene facilidad de palabra. Ahora justamente viene a tu encuentro y al verte llenará de alegría. Tú le hablarás y harás que sea tu portavoz. Yo los asistiré siempre que ustedes hablen y les indicaré lo que deben hacer. Él hablará al pueblo en tu nombre, será tu portavoz y tú serás un Dios para él. Lleva también en tu mano este bastón, porque con él realizarás los prodigios. Gracias, Eyacel. Acá llama la atención varias cosas. Moisés le dice empezando, ¿no? Perdóname, Señor, pero yo nunca he sido una persona elocuente. Soy torpe para hablar. Me expreso con dificultad. Mejor encomienda esto a otra persona. Nos hace pensar, yo creo que debiera hacerlo pensar a casi todos. Me parece otra vez maravilloso tema de reflexión personal. Y no para el tiempo de Moisés, sino 3000 años después, más de 3000 años después con nosotros. El Señor nos dice, sean testigos míos, den testimonio de mi palabra. Y yo le contesto, cada uno de nosotros, Señor, disculpa, yo nunca he sido elocuente, soy torpe para hablar, me expreso con dificultad. Mejor encomiéndale esto a otro. ¿No les parece que actuamos hoy como Moisés en su momento? Me parece, pero cae como anillo el dedo, me parece. Pero a ver, escuchémonos, ¿no? Graciano. O ahora diríamos, no tengo tiempo porque tengo un montón que trabajar, ¿no? Sería un pretexto de nosotros. También, también, como bien dice, sería un pretexto. No sé hablar, no soy elocuente, tengo dificultad de palabra, estoy muy ocupado, tengo muchas cosas que hacer. Finalmente, excusas. Excusas un montón para no hacer lo que el Señor nos pide. ¿Alguien más, hermanos? Pero la salida que le da Dios, genial. Ok, usa como parlante a tu hermano Aarón. Yo he notado que él habla muy bien. Entonces tú dile en voz baja, con tu dificultad a Aarón, y él que tiene facilidad de palabra, que lo diga fuerte y claro. Y añade algo al final que nos pone otra vez un tema súper importante, porque dice él, él hablará al pueblo en tu nombre. Acá, al final. Él hablará al pueblo en tu nombre, será tu portavoz y tú serás un Dios para él. ¿Qué está haciendo de esta manera tan elegante este diálogo, este pequeño corto relato? ¿Qué está haciendo, hermanos, si no definiendo de manera magistral lo que es un profeta? Hoy entendemos los profetas de una manera totalmente equivocada. Profeta, el que adivina el futuro, el que nos habla del fin de los tiempos. Miren, este es un profeta, el que habla por Dios. Dios le presta, el profeta le presta a Dios su boca. A través del profeta, el Señor nos habla. ¿Y cómo se lo dice?
Aarón hablará al pueblo en tu nombre, le dice a Moisés. Será su portavoz y tú serás un Dios para él. ¿Se dan cuenta qué es un profeta? Entonces, ¿Moisés es un profeta? Claro que sí. Claro, pero cuando nosotros estudiamos con nuestra cabeza más rígida, ¿no? Profetas, pueblo Elías, Eliseo, y arrancamos con los que escriben, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y siguen. Y alguien dice, oye, ¿y Moisés? ¿Moisés también fue profeta? Claro que sí, por la razón principal, y es porque Dios lo usó para hablar a través de él al pueblo. Pablo en el Nuevo Testamento es un profeta, por supuesto que sí, porque el Señor lo usa para hablarle al pueblo a través de él. Y tenemos otros casos. El maravilloso caso de Samuel, que vamos a leer más adelante. Samuel es un profeta. Samuel es el último juez en el Antiguo Testamento, porque a partir de él vienen los reyes. Y cuando empieza el libro de Samuel, está el encargo que le da Samuel, el Señor le da a Samuel un encargo y Samuel le contesta. Y le dice, Señor, pero yo no sé ni hablar, yo soy solo un muchacho. Y el Señor le contesta, no te preocupes, Samuel, yo pondré mis palabras en tu boca. Miren lo que es un profeta. A mí me parece de verdad al nivel máximo de emoción. Me parece hermoso. Miren lo que es un profeta. Yo pondré mis palabras en tu boca. Como le dice acá, al final de esa perícopa, Dios a Moisés, porque hará lo mismo con Moisés y con su hermano Aarón. Les indicaré lo que deben hacer. Pero haciendo adelante. Gracias, Manuel Pablo. Disculpa que insista tanto. El caso de Jeremías también es el mismo, ¿no? Jeremías le dice, yo soy muy joven, ¿por qué no escoges a otro que tenga más experiencia, más edad que yo, ¿no? Pero a mí me parece, según mi humilde análisis, que Dios nos quiere dejar un mensaje cuando escoge a este tipo de personas, que incluso los que tienen limitaciones pueden predicar y amar a Dios. Con mayor razón, los que son más capacitados, ¿no? Los que entienden mejor o hablan mejor, ¿no? Esa sería la enseñanza que yo veo, porque son varios casos donde escoge justo a personas que tienen limitaciones, ¿no? Incluso los apóstoles, Pedro era un pescador y todos ellos no eran gente preparada. Y Dios busca justo a ellos para darnos ese mensaje de que si ellos pudieron entender y amar a Dios, entonces los otros con mayor razón. Excelente, Graciano, excelente. Porque nos hace pensar, oye, si ellos pueden, ¿por qué no yo? Si Moisés pudo, si Samuel pudo, si el medio tartamudo Pablo lo pudo de manera tan magnífica, ¿por qué no nosotros? No, Señor, que me da vergüenza. ¿Se dan cuenta? Por eso bien dice Graciano, el Señor escoge y nos pone los ejemplos de gente con dificultad. No, no son loritos, picos de oro, como son políticos. No, 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 gente con dificultad. Y a ellos los encarga. Un buen punto, Graciano. Augusto, adelante.
aquí en esta parte de cuando dice, y tú serás un Dios para él, en el original dice, tú serás Elohim, ¿no? Para él, o sea, un Elohim. O sea, Elohim quiere decir, puede referirse a Dios o a dioses, ¿no? Cuando hablan de los dioses paganos, también se referían a Elohim, por ejemplo, ¿no? Pero como decía Pablo, dado que, Manuel Pablo, como decía, dado que va a hablar en nombre de Dios para él, ¿no? Para su hermano va a ser, digamos, como si tuviera a Dios ahí mismo, ¿no? Porque está transmitiendo sus palabras, ¿no? Y también me hizo recordar, pues, el caso de San Pablo, ¿no? Que probablemente también tenía el mismo problema de tartamudez, no se sabe bien, pero es probable que haya tenido un problema similar en que él no se sentía preparado, ¿no? Sin embargo, aquí donde Moisés, digamos, a pesar de que el Señor lo trata de animar, no se anima y la responsabilidad para hablar recae en su hermano, o sea, Dios le permite tener una ayuda. San Pablo es capaz de sobreponerse a eso. La gracia de Cristo es tan fuerte que le hace sobreponerse a su debilidad y comienza a hablar y hablar a las comunidades, ¿no? Y probablemente, quizás mientras hablaba ya su tartamudez o el problema que haya tenido, quizás haya menguado, ¿no? Claro. Y el mensaje que nos cae en todo, y yo lo reitero, el mensaje para todos nosotros hoy es, si ellos pudieron, ustedes no pueden, son solo excusas. Todo auténtico cristiano está llamado a dar testimonio. No hay excusa. Tremendo mensaje. Y ya cada uno evalúelo, ¿no? Madúrelo, en fin, denle vuelta. Bueno, tenemos esta perícopa, el regreso de Moisés a Egipto. Moisés ya recibió el encargo y se alista a regresar. Yo leo, profesor. Claro. El, el regreso de Moisés a Egipto. Luego Moisés se alejó de allí y al regresar a la casa de Jetro, su suegro, le dijo: Permíteme volver a Egipto, donde están mis hermanos. Quiero ver si viven todavía. Jetro le respondió: Puedes ir en paz. El Señor dijo a Moisés en Mantián: Regresa a Egipto porque ya han muerto todos los que querían matarte. Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los hizo montar en un asno y emprendió el camino de regreso a Egipto. En su mano llevaba el bastón de Dios. El Señor le dijo: Mientras regresas a Egipto, considera todos los prodigios que yo te di, el poder de realizar. Tú lo harás delante del faraón, pero yo voy a endurecer el corazón del faraón y él no dejará salir al pueblo. Entonces tú le dirás: Así habla el Señor. Israel es mi hijo primogénito. Yo te he dicho que dejes partir a mi pueblo para que me rinda culto, pero ya que te niegas a hacerlo, castigaré con la muerte a tu hijo primogénito. Ujú. Gracias, Mary. Y entonces, en el camino de regreso, va a ocurrir esta escena. La circuncisión del hijo de Moisés. Cuando hizo un alto en el camino para pasar la noche, el Señor lo atacó e intentó matarlo. Pero Sípora tomó un cuchillo de piedra, cortó el prepucio de su hijo y con él tocó los pies de Moisés diciendo: Tú eres para mí un esposo de sangre. Y el Señor se apartó de él. Ella había dicho: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Ujú.
Gracias, Graciano. Una escena breve, pero con mucha significación. El Señor ataca a Moisés, Sípora toma un cuchillo de piedra, circuncida a su hijo, dice, y con él tocó los pies de Moisés. No hay que entenderlo literal. Y ya hemos hablado de esto. Cuando hablan de los pies de Moisés, se refiere a los genitales de Moisés. Entonces, la Sípora, la mujer de Moisés, toca los genitales de Moisés con el prepucio cortado de su hijo. Y con eso se acaba la pelea. Ella había dicho esposo de sangre, causa la circuncisión. Un tema breve, pero cómo se cumple el tema de circuncidar a los hijos en señal del pacto. Bueno, avanzamos y con esta película terminamos el capítulo 4, el encuentro de Moisés con su hermano Aarón. El encuentro de Moisés con Aarón. Mientras tanto, el Señor había dicho a Aarón, ve al desierto para encontrarte con Moisés. Aarón partió y cuando lo encontró en la montaña de Dios, lo besó. Moisés lo informó acerca de la misión que el Señor le había confiado y de todos los prodigios que le había mandado realizar. Después fueron los dos juntos y reunieron a todos los ancianos de los israelitas. Aarón les expuso las palabras que el Señor había dicho a Moisés, y éste realizó los prodigios a la vista del pueblo. El pueblo creyó, y cuando oyeron que el Señor había visitado a los israelitas y había visto su opresión, se postraron en señal de adoración. Bien, Cochi, gracias. Miren, entonces, el pueblo le cree al toque a Moisés. El pueblo hebreo que estaba cautivo en Egipto, le cree. Aarón expuso las palabras que el Señor le había dicho a Moisés. Moisés realizó los prodigios, como fue la vara que se convierte en serpiente, la lepra en la mano, y el pueblo creyó. Hasta ahí el pueblo ha creído, pero falta que crea el faraón. A ver, capítulo 5. Primera entrevista de Moisés con el faraón. Yo leo. Gracias. Inmediatamente Moisés y Aarón fueron a decir al faraón, así habla el Señor, el Dios de Israel. Deja partir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. Pero el faraón respondió, ¿y quién es el Señor para que yo le obedezca, dejando partir a Israel? Yo no conozco al Señor y no dejaré partir a Israel. Ellos dijeron, el Dios de los hebreos vino a nuestro encuentro y ahora tenemos que realizar una marcha de 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. De lo contrario, Él nos castigará con la peste o la espada. El rey de Egipto les respondió, ¿por qué ustedes, Moisés y Aarón, se empeñan en apartar al pueblo de sus tareas? Vuelvan al trabajo que se les ha sido impuesto. Él pensaba así, ellos son ahora más numerosos que los nativos del país.
¿Y todavía debo tolerarles que interrumpan sus trabajos? Ujú. Gracias, Eni. Entonces el faraón toma esta actitud. ¿Y quién es el que te envía? ¿Quién es ese Dios? Vayan a trabajar, ¿no? Acá tenemos dos diapositivas sobre esta perícopa, instrucciones del faraón a sus capataces. ¿Puedo leer? Claro, ya sé. Ese mismo día, el faraón dio a los capataces y a los inspectores del pueblo las siguientes instrucciones. No sigan entregando a esa gente la paja para hacer los ladrillos, como lo hicieron hasta ahora, que vayan a juntarla ellos mismos, pero exíjanles la mitad, la misma cantidad de ladrillos que fabricaban antes, sin descontarles ni uno solo, porque son unos holgazanes. Por eso gritan, déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Háganlos trabajar más duramente y que estén siempre ocupados. Así no prestarán atención a esas patrañas. Enseguida salieron los capataces del pueblo junto con los inspectores y dijeron a la multitud, así habla el faraón, de ahora en adelante no les daré más paja. Vayan ustedes mismos y tráiganla de donde puedan, pero el rendimiento no deberá disminuir en lo más mínimo. Entonces el pueblo se dispersó por todo el territorio de Egipto para recoger los rástragos y abastecerse así de paja. Ujú. A ver, vamos a continuar, ya sé. Solo un comentario, ¿no? ¿Por qué esta actitud del faraón? Creo que se entiende. O sea, si la gente está ociosa, pensando tonterías. Vamos a ocuparlos más para que no tengan tiempo de estar pensando en esas cosas. Esa es un poco la motivación del faraón. A ver, continuamos. Ay, Los capa- ok. Los capataces, por su parte, los apremiaban diciendo, terminen el trabajo que se les fijó para cada día, como lo hacían cuando les daban la paja. Y los capataces del faraón golpearon a los inspectores israelitas que ellos habían designado, diciendo, ¿por qué ayer y hoy no completaron la cantidad establecida de ladrillos como los venían haciendo hasta ahora? ujú, exigiendo más. Gracias a ese. Continuamos. La queja de los inspectores hebreos. Los inspectores de los israelitas fueron a quejarse al faraón, diciendo, ¿por qué tratas así a tus servidores? No nos dan paja, no cesan de decirnos que hagamos ladrillos y encima nos golpean, y tú tienes la culpa. Pero el faraón respondió, ustedes son unos holgazanes, sí, unos perfectos holgazanes. Por eso andan diciendo, dejarnos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Ahora vayan a trabajar, y no solo no les darán más paja, sino que deberán entregar la misma cantidad de ladrillos. Cuando les anunciaron que no debían disminuir la producción de ladrillos establecida para cada día, los inspectores israelitas se vieron en un grave aprieto. Al encontrarse con Moisés y Aarón, que los estaban esperando a la salida, les dijeron, el Señor fije su mirada en ustedes y juzgue, porque nos han hecho odiosos al faraón y a sus servidores, y han puesto en sus manos una espada para que nos maten. Ujú, gracias, Juanina. Esto último, qué interesante. O sea, los inspectores hebreos, cuando se encuentran con Moisés y Aarón, ¿qué les dicen? Miren, esto que ha pasado es por culpa de ustedes.
Ustedes han ido a decir al faraón que les dé permiso para que vayan a adorar a Dios en el desierto. El faraón dice, tremendos holgazanes, recarguen sus tareas. Entonces, si a los hebreos se le va a recargar la labor, los inspectores dicen es por culpa de ustedes, ustedes y sus ideas. Otra vez, hermanos, qué interesante. Diríamos, fui por lana y salí trasquilado. No sé si tienen algún comentario. Acá tenemos la oración de Moisés. Termina el capítulo 5 y empieza el 6. ¿Sí? La oración de Pueblo, Moisés. Moisés se volvió al Señor, diciendo, Señor, ¿por qué maltratas a este pueblo? ¿Para esto me has enviado? Desde que me presenté ante el faraón para hablarle en tu nombre, él no ha cesado de maltratar a este pueblo, y tú no haces nada para librar a tu pueblo. El Señor le respondió, ahora verás lo que haré al faraón. Tendrá que dejarlos partir por la fuerza, e incluso se verá obligado a expulsarlos de su país. Claro, entonces, en el relato es como que se quiere llevar a la máxima respuesta al faraón, a lo máximo de su negativa, para que el Señor muestre su fuerza. Que el faraón se ponga más terco, y mientras más terco se ponga, más se notará mi fuerza, con, con los signos que Dios va a ejercer, ¿no? A ver, avanzamos. Acá son dos diapositivas. Nuevo llamado y envío de Moisés. Dios habló a Moisés y le dijo, yo soy el Señor. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios Todopoderoso, pero no me di a conocer a ellos con mi nombre, el Señor. También establecí mi alianza con ellos para darles la tierra de Canaán, esa tierra donde ellos residieron como extranjeros. Y cuando escuché los gemidos de los israelitas, esclavizados por los egipcios, me acordé de mi alianza. Por eso anuncia esto a los israelitas. Yo soy el Señor. Yo los libraré de los trabajos forzados que les imponen los egipcios. Los salvaré de la esclavitud a que ellos los someten. Y los rescataré con el poder de mi brazo, infringiendo severos y justos castigos. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así tendrán que reconocer que soy yo, el Señor, el que los libró de los trabajos forzados de Egipto. Después los introduciré en la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se la daré en posesión. Yo soy el Señor. Gracias, Emi. Vamos a continuar, pero miren, disfruten esto tan lindo. Tiene partecitas y frases que valdría la pena subrayar, resaltar. Vamos a continuar, Emi. Ya. Moisés refirió estas palabras a los israelitas,
pero ellos no quisieron escucharlo, porque estaban desalentados a causa de la dura servidumbre. Entonces el Señor dijo a Moisés: Preséntate al faraón, el rey de Egipto, y dile que deje partir de su país a los israelitas. Moisés se excusó ante el Señor, diciendo: Si los israelitas no quisieron escucharme, ¿cómo me va a escuchar el faraón, a mí que no tengo facilidad de palabra? Pero el Señor habló a Moisés y a Aarón, y les dio órdenes para los israelitas y para el faraón, rey de Egipto, a fin de hacer salir de Egipto a los israelitas. Ujú. Gracias, Señor. Sigamos. Acá. Genealogía de Moisés y Aarón. Los jefes de las familias de Israel fueron los siguientes: los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, fueron Enoc, Palú, Hezrón y Carmí. Estos son los clanes de Rubén. Los hijos de Simeón fueron Yemuel, Lamín, Ohad, Laquín, Sohar y Saúl, el hijo de la cananea. Estos son los clanes de Simeón. Los nombres de los hijos de Leví con sus descendientes fueron estos: Gersón, Kehat y Merari. Leví vivió 137 años. Los hijos de Gersón fueron Libni y Simei, con sus clanes. Los hijos de Kehat fueron Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Kehat vivió 133 años. Los hijos de Merari fueron Mahli y Musi. Estos son los clanes de Leví con sus descendientes. Amram se casó con Loquebed, su tía, y de ella le nacieron Aarón y Moisés. Amram vivió 137 años. Los hijos de Izar fueron Coré, Nefeg y Sicri. Y los hijos de Uziel fueron Misael, Elzafán y Sitri. Aarón se casó con Eliseba, hija de Aminadab y hermana de Naxón. De ella le nacieron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré fueron Asir, Elcaná y Abiasaf. Estos son los clanes de los coreitas. Eleazar, hijo de Aarón, se casó con una de las hijas de Putiel, que fue madre de Pinjas. Estos son los jefes de las familias levíticas con sus respectivos clanes. Moisés y Aarón son los mismos que recibieron del Señor la orden de sacar de Egipto a los israelitas, distribuidos en grupos. Ellos fueron los que hablaron al faraón, el rey de Egipto, para hacer salir a los israelitas. Son los mismos Moisés y Aarón. Gracias, Graciano. Miren, acá como que el estilo de narración cambia en esta película. Todo como que fuera otro autor. O si es el mismo, como que ha querido recapitular. Pero lo que nos queda claro, lo que nos dice claramente, es el linaje de Moisés y Aarón. ¿De dónde vienen? Y vienen de la tribu de Leví, de los levitas, de aquellos a quienes el Señor les va a encargar el cuidado del templo. Todavía no hay templo, sería muy
muy prematuro mencionarlo, pero les digo para relacionar, ¿no? Moisés y Aarón vienen de una de las familias, de una de las tribus, de la tribu de Leví, son levitas. Entonces, hermanos, hasta aquí porque luego vamos a empezar la siguiente con la misión de Moisés y Aarón, ya en ejecución. Pero hasta aquí, como terminando, hemos leído los primeros 6 capítulos. ¿Cómo nos va quedando la claridad? ¿Nos queda clara la historia? ¿Queda alguna duda? ¿Se ve clara la intervención de Dios? Hablamos, hay un plan de Dios que se está ejecutando. ¿Se ve claro el plan de Dios? Este plan comenzó, bueno, desde la creación del hombre, varón y mujer, Adán y Eva, el pecado, la expulsión del paraíso, el crimen de Caín sobre Abel, nace un nuevo hijo de Adán y Eva, Noé, el diluvio, y luego entramos a Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos de Jacob, que forman las 12 tribus que están ahora cautivas en Egipto. Está la figura de Moisés y lo que estamos viendo hasta ahora. Miren, toda la historia que se está construyendo que tenemos que tener clarito. Mientras más clara la tengamos, mejor. ¿Por qué? Porque más sólida va a ser nuestro conocimiento y nuestra fe. Que pisemos sobre tierra segura, no sobre tierra movediza, ¿no? ¿Estamos? Bueno, entonces hasta aquí vamos a llegar. No sé si tuvieran, hermanos, algún comentario final de esto que hemos compartido. Para mí lo más importante, no sé qué piensan, pero es advertir la intervención de Dios en el devenir de esta gente. Voy a apuntar 6:27. Hasta ahí llegamos. Bueno, entonces terminemos la reunión con una oración final. ¿Quién puede hacerla? Perdón, Graciano. Sí, Manuel Pablo. Quería hacerte una consulta, disculpa, antes de acabar. Sí, claro. Este, ¿existe alguna información o alguna interpretación o explicación por qué Dios escogió solo a un pueblo para revelarle su mensaje al pueblo hebreo y después israelita y después judío, ¿no? Habiendo tantos otros pueblos también, por ejemplo el egipcio y otros paganos, se me ocurre, hubiera intervenido en ellos también. ¿Existe alguna explicación para eso? No la he leído, seguramente que sí. Pero mira, notemos algo, que esta relación que tiene Dios con Abraham primero, con sus descendientes, y luego con el pueblo que se va formando a partir de él, es con una persona, una familia y un pueblo monoteístas.
No son politeístas, no son paganos. Que tengan muchos dioses, que hubiera sido un problemón, ¿no? Dios escoge primero a la persona de Abraham, luego a la familia que Abraham forma, y luego se va creciendo hasta tribus, y se van a convertir en un pueblo, pero es un pueblo monoteísta. Por ahí creo que va parte de la respuesta. Ahora, meterse en el cerebro de Dios más allá sería muy pretencioso. Explicar por qué Dios actúa como actúa es la libertad de Dios mismo, ¿no? Y pretender nosotros con nuestra pequeña mente explicar a Dios por qué Dios prefirió a Abel antes que a Caín, por qué Dios prefirió a Jacob antes que a Esaú, y etcétera, etcétera, ¿no? No sé si sobre eso alguna opinión. De todas maneras son buenos puntos que nos deben hacer pensar a todos.